corregido el defecto que causamos por accidente en la pieza del radar, ¿de acuerdo? Acordaros que aquí cayó una gota de pintura y se estropeó la pintura que teníamos aplicada del color verde más oscuro, y tomé la decisión de pintarlo en esa parte de la pieza en un verde un tanto diferente. Como veis, ha quedado bastante chulo con ese verde, ya con sus tratamientos de luces y sombras, aunque las sombras han quedado un poquito más atenuadas, por así decirlo, y más inexistentes, sobre todo por la zona de aquí de la unión superior, pero no pasa nada. Así que ahora lo que vamos a hacer en esta siguiente fase, ya me lo habéis visto hacer en los soportes, en las piezas del sistema de plegado de palas, va a ser aplicar un pincel seco. Vamos a utilizar las mismas herramientas, ¿de acuerdo? Los pinceles de Dry Brush de Amo y pinceles planos, y después pues tomaremos la decisión de aplicar el pincel seco con las pinturas verde oliva de la gama Dry Brush de Amo, ¿de acuerdo? Principalmente voy a emplear el más clarito, lo que es para simplemente la zona esta verde, los remaches, ¿de acuerdo? En la zona más clara, y al resto de piezas que están con un verde más oscuro vamos a aplicarle este otro, ¿vale? Como veis, da un contraste bastante grande, y yo creo que nos va a quedar un trabajo bastante chulo. Así que vamos al proceso. Recordar que para este proceso, aparte de los pinceles, necesitaremos 2 botes con agua para básicamente limpiar los pinceles, y una servilleta, un trapo o lo que prefiráis para secar un poquito o escurrir un poco la pintura que cojamos con los pinceles. Bien, ya tenemos aquí preparada la pieza del radar, ¿de acuerdo? Para aplicarle el pincel seco a la zona verde más clarita. Así que vamos a coger el verde que queremos emplear, ¿vale? Y empleo este verde más clarito porque ¿vale? Si os fijáis, es bastante similar y no nos va a dar un contraste así medianamente decente. Así que cogeremos con un pincelito, en este caso el del 2, y aplicaremos el pincel seco. Listo, ya está, ¿vale? Ya hemos conseguido, si os fijáis, que todo lo que son los remachitos de la pieza, ¿vale? Se hayan remarcado correctamente. Luego ya eso se modificará otra vez cuando ya le apliquemos el perfilado, que lo remarcarán un poco más. Así que voy a limpiar ahora el pincel, ¿vale? Y vamos a continuar con el pincel seco en el resto de pieza. Bien, vamos a aplicarle ya
el pincel seco con el otro tono de verde. Como veis, esta vez he optado por ponerle mascarilla, puesto que esto me va a llevar más tiempo y así me va a ser más fácil sujetar de aquí si es necesario. Ahora, como hay zonas, por ejemplo, aquí, que se nos ha manchado de una forma un tanto lineal, que no me interesa, que no quiero que se vea así, pues simplemente humedecemos el pincel, ¿vale? Y lo limpiamos o lo difuminamos un poquito. Bien, ya está, ¿vale? Ya está, ¿vale? No ha quedado muy remarcado, ¿vale? Pero es que esa no era mi intención, era simplemente que se note un poco los volúmenes, ¿vale? Así que nada, esto mismo toca realizarlo en todas las piezas que tenemos pintadas de verde, ¿de acuerdo? Así que mierda. Bueno, habrá que arreglar esto.
Bien, pues creo que con esto cazáis un poquito la idea de lo que intento explicaros, ¿vale? Pues en principio está, ¿de acuerdo? Nos quedará a lo mejor limpiar aquí un poquito, que se nos ha manchado mucho con el pincel seco. Bien, ya está, ¿vale? Pues listo, ya habéis visto lo que es, así que simplemente voy a cortar aquí la grabación un momento y voy a darle el pincel seco al resto de piezas. Es el momento de aplicarle el pincel seco a la cabeza del rotor, pero hay que tener especial cuidado en las zonas donde tenemos las pequeñas aletas de fotograbado, puesto que al tocar con el pincel es posible que podamos llegar a arrancar alguna y con lo pequeñitas que son nos va a resultar muy difícil encontrarlas para poder colocarlas en su sitio. Así que solo se me ocurre recomendaros que mantengáis el pincel bien flexible y limpio. Y en lugar de mojar cada vez que se seque la pintura, que limpiéis el pincel y después cojáis otro poco de pintura. Vamos a empezar por este lado de aquí. Como lo único que nos interesa es resaltar simplemente los relieves, y fijaros que ya automáticamente, según vayamos arrastrando el pincel, nos va a ir manchando las zonas de alrededor, pues no pasa nada, ¿vale? Pero nos centraremos principalmente en todo lo que son superficies que tengan aristas, para así remarcar los distintos niveles que tienen las piezas. Fijaros cómo cambia la pieza de con el pincel seco a sin el pincel seco, ¿vale? Fijaros que hasta le da un toque de color un tanto diferente. Así que nada, una vez visto esto, pues ya no queda mucho más por hacer, ¿de acuerdo? Así que voy a terminar de hacer esto y ahora después continuaremos ya con el trabajo de pincel pintando lo que son todos los cablecitos, ¿de acuerdo? Y una vez que hayamos pintado los cablecitos, cogeremos la pintura de Gunce que utilizamos para pintar las piezas del sistema de plegado de palas, para pintar todas estas aletitas que tenemos aquí, ¿vale? Que son parte del sistema de plegado de palas. Así que nada, voy a grabar aquí a parar aquí la grabación, voy a terminar de hacer el pincel seco y enseguida continuamos ya con el trabajo a pincel. Bien, ya tenemos aquí las piezas preparadas.
para hacer el trabajo a pincel. Antes de nada, le he dado, centrándome únicamente en las aristas, un poco al pincel seco, utilizando el color verde medio. ¿De acuerdo? Si os fijáis, se nota bastante el efecto que le da a lo que son todas las aristas, ¿de acuerdo? Remarcando todos los volúmenes de la pieza. Así que, nada, lo que vamos a hacer va a ser pintar lo que son me saldrá, los cables, ¿de acuerdo? Las piezas del soporte del sistema de plegado de palas y los discos de freno de las dos ruedas del eje del tren de rodaje principal. Así que nada, cosas que vamos a necesitar ahora, pues los consabidos recipientes con agua, la paleta húmeda, la pintura negra, la pintura roja y un color metalizado para lo que son los discos de freno, que todavía no tengo decidido qué color usaré. Así que cuando ya vaya a pintar los discos de freno, os enseñaré el color que voy a emplear. Así que nada, voy a parar aquí la grabación un momento, voy a abrirme un poquito de espacio y vamos a proceder a pintar todos los cables de nuestros equipos. Bien, pues vamos a empezar a pintar lo que son todos los cablecitos que tenemos tanto en el radar, ¿vale? Que tenemos que recordar que tenemos aquí un cable en la parte de abajo de la cabeza del radar. No son muchos, ¿de acuerdo? Pero sí son varios los que hay que pintarle. Bien. Ahora, en la pieza del TAT y el PNVS, tenemos aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, un cablecito que pintar, ¿vale? Y luego tenemos también esta pieza de aquí, que es otro cablecito que tenemos que pintar. Bien, ya están pintados los cables. Bien, aquí hay que repasar un poquito.
Bien, ahora toca pintar las partes que corresponden al sistema de plegado de palas. Dichas partes son estas pletinitas de aquí, ¿de acuerdo? Estas 8 pletinas que tenemos en la cabeza del rotor. Así que vamos a ir con cuidado con la propia pintura de Gunze, que la aplicaremos a pincel. Tendremos que pintarlas con cuidado, ¿de acuerdo? Para no manchar el verde. Procurar no llevar muy cargado el pincel, ¿de acuerdo? Para evitar encharcar las piezas con pintura. Listo, ¿vale? Ya tenemos las aletitas, que son las piezas que corresponden al soporte de la pala flotante. Así que nada, ahora para limpiar este pincel, una vez que hayamos usado la pintura de Gunze, pues simplemente utilizaremos alcohol, ¿vale? Echaremos un poquito de alcohol en un papel y listo papeles. Le limpiaremos bien la punta. Bien, ya está. Y ahora ya vamos a buscar el color metalizado para pintar los discos de freno de las ruedas. Bien, para pintar los discos de freno, ¿de acuerdo? De estas dos piezas, que son las ruedas del tren principal, vamos a emplear la pintura stainless, ¿de acuerdo? La MC 213, de la gama Mr. Metal Color de Joibos, bien digo. Estas pinturas se caracterizan porque una vez pintada y seca la pintura, se le puede frotar un poquito y consigue sacarle un poquito de brillo natural al color. Por ahora, esa parte de el pulirle la pintura frotando no nos va a interesar mucho, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como luego vamos a tener que barnizar en satinado para proteger antes de darle los tratamientos del weathering y demás, por ahora esa parte pues como que
esa característica de estas pinturas nos van a dar un poquito igual. Bien, ya está en uno y ahora se lo pondremos en el otro. Ahora bien, una cosita, si vosotros preferís pintarle los discos de freno una vez que ya esté pintada toda la maqueta y barnizada y dados los tratamientos de weathering y demás, perfectamente lo podéis hacer, ¿vale? Yo lo pinto ahora porque me resulta más sencillo y listo. Bueno, pues con esto vamos a dejar por ahora el trabajo de pintura en este punto. Lo que haré a continuación, una vez que ya se haya secado la pintura roja de Bunce, pues será darle los tratamientos que le dimos al sistema de plegado de palas con los mismos tonos que utilizamos en el resto de piezas del sistema de plegado. Así que nada, esta semana el vídeo va a ser muy cortito, ¿de acuerdo? Porque simplemente es completar estas piezas. Bien, una cosita antes de cortar la grabación que se me olvidaba. Para limpiar estas pinturas de Mistel Color se limpian igual que las normales de Mr. Hobby, ¿de acuerdo? Le echamos un poquito de alcohol en un papel y limpiamos bien la punta del pincel para que no nos quede pintura. También, una vez que hayamos limpiado ya la punta del pincel con el alcohol, pues para mantener un poco hidratada e intentar que el pincel alargue la vida, pues vamos a limpiarle un poquito la punta con un poquito de jabón de estos especiales que hay para conservar los pinceles. Esto de limpiarlo con el jabón lo hacéis una vez hayáis terminado de trabajar la pintura, para así no tener que estar limpiándolo cada 2×3 ni nada de eso, ¿vale? Así que nada, bueno, qué leches. Os lo grabo y así veis cómo se hace. Bien, yo el jabón que empleo es este, de Scalé 75, ¿vale? Hay muchos, cada marca tiene el suyo, ya sabéis que Amo tiene el suyo, Abbey Loom tiene el suyo, Scalé 75 tiene el suyo, y podéis usar el que queráis. Básicamente se emplean todos estos jabones de la misma forma. Son unos jabones que son un pelín pastosos, ¿de acuerdo? Se coge un poco de jabón con la punta del dedo, se humedece la punta del pincel en agua y se coge el pincel y en la propia palma de la mano, pues simplemente le aplastáis un poco el pincel y le dais vueltas para intentar limpiar bien esta parte de aquí del fondo, por dentro, ¿de acuerdo? Que es donde suele quedarse un poco la pintura cuando se está pintando, ¿vale? Donde se queda acumulada y lo que provoca que luego los pinceles se nos abran y se nos estropeen con el tiempo. De vez en cuando ir aclarando el pincel, ¿vale? Y secándole un poquito la punta. Volvemos a coger un poquito de jabón, volvemos a darle un poquito en la palma de la mano. Esto así no pasa nada que lo hagáis en la palma de la mano, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo es jabón, ¿vale? Como muy parecido al que utilizáis para limpiaros las manos, ¿vale? Un poquito más pastoso, pero básicamente es el mismo jabón, ¿vale? Esto no os importe hacerle estas cosas al pincel, porque luego el jabón, como tiene un pequeño componente de suavizante, pues nos va a permitir volver a hacer la punta, fijaros, os va a permitir volver a hacer la punta del pincel y mirar lo bien que queda, ¿vale? Entonces simplemente luego ya cogéis un papel y os limpiáis los restos del jabón de la palma de la mano, o vais al lavabo y en el propio lavabo de casa pues le podéis dar un poquito de
Os podéis lavar con un poquito de agua, emplear un cepillo de uñas si os da la gana, lo que queráis. Vale, fijaros cómo ya la punta del pincel ya va apareciendo el color de las fibras, ¿de acuerdo? Ya va apareciendo su colorcito marrón natural. Un marroncito anaranjado, muy típico de todos estos pinceles que utilizamos en la mayoría de los casos en modelismo. Vale, ya está, ¿vale? Mirad, fijaros que la punta está tal cual, ¿vale? Luego, si queréis, para conservar un poquito mejor la punta, podéis untarla en un poquito de jabón y esto ayudará un poquito a mantener hidratada la punta del pincel y a que conserve la forma de la punta. Pues listo, chicos. Con esto ya sí que damos por terminado el vídeo de esta semana y ya lo dejamos para empezar la imprimación de las partes que nos faltan, como por ejemplo el cañón, como ya hemos dicho, el ala que tenemos pendiente, el fuselaje y la antena que va en la cola, y empezaríamos ya con la pintura en sí de las piezas verdes que nos quedan, que serían el fuselaje y el ala, y después ya pasaremos a tratar los metalizados. Tenemos que recordar también que hay una serie de piezas que no hemos quitado de los soportes de la maqueta porque son muy pequeñas y se pueden perder con facilidad. Así que ya os comentaré qué piezas son estas que tenemos pendientes todavía y continuaremos el proceso de pintura. Así que nada, chicos, nos vemos dentro de unos días.